La muerte de los shonen, generalmente los shonen más importantes, son un punto sumamente importante, valga la redundancia, dentro de cualquier obra. Y no me refiero solamente al anime incluso. De hecho hay obras como películas, no de anime, de lo que sea, que hasta pueden ser recordadas en el tiempo solamente por la muerte de algún personaje importante. Desde lo más infantil que puede ser el Rey León hasta Gladiador, por ejemplo, o Titanic, por decir de obras renombradas. Así que en este video les voy a explicar por qué, según mi opinión, no tienen por qué estar de acuerdo, pero según mi opinión, por qué Makarov debió morir en al menos dos oportunidades. Antes de comenzar, déjenme decir que yo no leí el manga, así que no sé si esto es diferente en el manga. Ojalá que haya sido diferente en el manga para decir que solamente fue un error del estudio de animación y no de Hiro Mashima. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar. Además, déjenme decirles que Makarov es un personaje que a mí me gusta. No voy a mentirles diciendo que a mí me encanta Makarov. De hecho, si hiciera un top 10 de mis personajes favoritos de Fairy Tail, no estaría Makarov. Sin embargo, reconozco que es un personaje que cumple a la perfección con el papel para el que se creó. De hecho, Makarov es el cable a tierra para este gremio tan conflictivo. Es decir, cada vez que este gremio cometía barbaridades como destrozar una ciudad entera, Makarov, como un hombre sabio que sabía lo que era el orden, lo reprendía. Bueno, dejando de lado tonterías, el hecho de que un personaje nos guste no siempre va de la mano con que este personaje deba vivir hasta el final de la serie. De hecho, no debería ser siempre así, porque si fuera siempre así, nos encontramos y entramos en algo que va a ser siempre predecible, cosa que por ejemplo me pasó con Gajeel y su pelea con Bradman, creo que era, en la última saga. Gajeel es un personaje que sí o sí está en mi top 10 de Fairy Tail. Me encanta ese personaje. Y tampoco es que llegara a esa guerra o a esa pelea esperando que él muriera. Y cuando ocurre esa escena en la que está él, Levi, Bradman y no sé quién más, creo que está Lily, y él entre comillas se sacrifica, yo sé que muchas personas pensaron que él iba a morir. Sin embargo, yo estaba seguro, pero seguro que él no iba a morir. Aunque le arrancaran la cabeza en la escena, él iba a aparecer de alguna forma. ¿Por qué? Porque Fairy Tail es una de las obras que en ese sentido es de las más predecibles que hay, junto a One Piece, por ejemplo. En One Piece tú ves que a un tipo le pegan, no sé, 8 balazos en la cara, pero de alguna forma después llega Chopper y lo sana como si Chopper tuviera poderes mágicos, y en realidad Chopper es solamente un muy buen médico, pero no tiene poderes mágicos como para sanar algo así. Y en cierta forma eso te perjudica porque llegan escenas muy emotivas, pero de alguna forma tú sabes que el personaje va a sobrevivir, entonces le quita toda la emotividad a eso. Pero bueno, sin dar más preámbulo a eso, Makarov estuvo en problemas en Fairy Tail en aproximadamente unas 4 o 5 oportunidades. A ver si mi memoria no me falla, creo que la primera fue contra Phantom Lord. Creo que fue una escena en la que Makarov se queda sin magia por la habilidad de un miembro de ese gremio, y Makarov queda realmente muy mal. Obviamente yo no esperaba que muriera ahí tampoco, no es que espere que muriera en cada oportunidad que lo pasó mal, de hecho. Bueno, la siguiente fue en la isla Tenryujima, cuando se enfrenta a Hades. En esa pelea se come una paliza, pero no muere. Tampoco esperaba que muriera ahí. De hecho, creí que no tenía por qué morir ahí. La siguiente es contra Agnologia. Voy a dejar esto para el final. La siguiente a esa es versus Seraph, en el comienzo de la saga del Imperio Álvarez. Honestamente yo creo que Makarov no tenía por qué morir ahí, en las manos de Seraph. Aunque fuera el villano final, iba a morir de una forma demasiado humillante y sin agregarle ningún valor a nada. De hecho, nadie lo iba a ver prácticamente morir ahí. Y la última, cuando ya se desata toda esta guerra al final y utiliza la técnica secreta que él tiene. Que esa junto con Agnologia son mis dos problemas con Makarov. Bueno, vamos por parte. La pelea que tuvo con Agnologia, en la que él se empieza a sacrificar para salvar a los demás miembros de su gremio, Makarov debió morir ahí. ¿Y por qué digo esto? En esa pelea Makarov decide sacrificarse, peleando con Agnologia, sabiendo que iba a morir.
¿Por qué esto debió ser así? ¿Por qué debió morir en ese momento? Porque la escena era increíblemente emotiva. De hecho, ese episodio creo que es uno de los mejores episodios que tiene Fairy Tail en su historia. Probablemente esté en el top 5 de mejores episodios de Fairy Tail. Es un episodio que en el comienzo te tiene intrigado porque venía Agnologia. Después te tiene completamente conectado el episodio con los pelos de punta cuando aparece Agnologia y ves que no hay forma de ganarle, y te termina de quebrar cuando Makarov decide sacrificarse. Yo no soy una persona muy emocional a la hora de ver anime. La verdad que para emocionarme tienen que traerme a Jiraiya o tienen que traerme a Ace. De ahí para abajo ya no me emociono. Pero esa escena en la que Makarov decide sacrificarse realmente me llegó, y de hecho logra quebrar a un personaje tan duro como es Laxus o Laxas, ya no sé cómo se llama ese tipo realmente, pero porque todos lo pronuncian de forma diferente, así que no sé, dejémosle Laxus. Así que imaginen, acaba de quebrar a ese tipo que era prácticamente el orgullo en persona dentro del gremio, y sin embargo él inmediatamente decide jalar a Natsu y llevárselo porque entiende lo que va a hacer su abuelo. Y claro, avanza la pelea y llegan los miembros de Fairy Tail cuando ven que Makarov está prácticamente contra las cuerdas y lo salvan. Hasta ahí no me molesta eso, aunque ya veía para dónde venía la cosa. Pero si no murió en ese momento exacto, debió morir cuando Agnologia se decide a lanzar su rugido para aniquilar la isla completa. Por último, Makarov debió haberse cruzado frente a él y, no sé, haberse sacrificado por todos ellos. ¿Por qué debió morir? Porque eso le habría dado mucho más trasfondo a lo que ocurrió después, que fue ese salto en el tiempo, que honestamente creo que es el peor salto en el tiempo, time skip, como prefieren llamarlo, que yo haya visto en un shonen o en cualquier tipo de anime. Fue el peor. ¿Por qué? Porque no sirvió para nada. Para lo único que sirvió fue para hacer crecer a ese, mocoso iba a decir, a Romeo, que es un personaje que no aporta en nada a Fairy Tail, en nada. Solamente aporta a ser una especie de copia de Natsu que todos sabemos que jamás va a llegar a ser como Natsu, entonces no aportó en nada. Y si hubiese muerto Makarov, al menos eso le habría dado un trasfondo. ¿Por qué? Porque habría cambiado a todos los personajes. Porque como dije, ese salto del tiempo no sirvió para nada. No cambió a los personajes que se quedaron encerrados en la isla, porque obviamente no había muerto Makarov, no había nada que los cambiara. Y había sido absurdo que los cambiara porque ellos no vivieron esos 7 años, simplemente estuvieron durmiendo, por así decirlo, durante esos 7 años. O al menos eso es lo que deja entrever el autor. Entonces sería absurdo que hubiesen cambiado por una cosa diferente a que fuera Makarov. Además que los que se quedaron en el gremio, no en la isla, los que se quedaron en el gremio, ¿realmente a alguien le importa si ellos cambiaban o no? Es decir, muchas veces te mostraban a personajes en el gremio que hablaban con Natsu, que realmente nadie sabía cómo se llamaban esos tipos que estaban ahí para simplemente rellenar la escena. ¿Realmente a alguien le importaba que cambiaran ellos? Entonces, si Makarov hubiese muerto, no solo hubiese justificado toda la escena previa que hubo, que fue muy pero muy emotiva, sino que también hubiese cambiado tanto a los del gremio como a los que se quedaron encerrados en la isla, porque en ese momento Natsu se dio cuenta, Natsu, Gajil y Wendy se dieron cuenta que ni 3 Dragon Slayer pudieron hacerle ni un rasguño a Agnologia. Hubiesen adquirido una motivación al ver que ese monstruo mató a su maestro y hubiesen decidido hacerse más fuerte, porque recordemos que cuando vuelven después de ese time skip, ellos realmente no están tan interesados en volverse más fuertes. Empiezan a entrenar para eso cuando se da todo el tema de los grandes juegos mágicos, pero si no, probablemente se hubiesen dado cuenta que estaban al mismo nivel que antes en comparación a otros miembros de otro gremio, probablemente no se habrían obsesionado tanto con entrenar. Aparte, eso le habría dado un trasfondo mucho más grande a Agnologia, porque claro, no solamente hubiese matado a Ignil, sino también le hubiese quitado el maestro a Natsu y a los demás. Pero no murió y ok, ya, no murió. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a seguir llorando? No. Tengo que seguir viendo la serie. La seguí viendo. En otro video probablemente voy a hablar más en extendido sobre ese salto en el tiempo. ¿Por qué fue tan absurdo a mi parecer? Pero bueno, sigamos con Makarov.
Como dije, después pasó lo de Seraph, para mí no tenía que morir ahí a manos de Seraph, al menos no de esa forma. Y después llega el sacrificio que hacen cuando ya se desata completamente la guerra contra el Imperio Álvarez. Ese sacrificio que no lo entendí. Si Makarov hubiese hecho ese sacrificio en una pelea, al menos, digo, ya no contra Seraph, pero al menos contra un Spriggan poderoso como August o Irene, hubiese tenido sentido. En el peor de los casos probablemente no le hubiese hecho cosquillas, pero bueno, al menos lo hizo contra alguien importante. Pero en el fondo se bajó a un montón de soldados que ni siquiera tenían rostro propio. Eran tipo esos... ¿Recuerdan esos caballeros que mostraban en Saint Seiya? Unos caballeros que ni siquiera les dibujaban la cara. Eran estos tipos, son los mismos contratados de Saint Seiya. A esos tipos sacrificó, entre comillas, su vida para matar a esa basura. Aunque fueran, no sé, 1000 basuras, pero eran basuras, y era obvio. Así que primero, no valía la pena sacrificarlo con esas basuras, aunque se haya bajado algunos Spriggan que estaban, creo que entre comillas, revividos, o no me acuerdo muy bien. Pero tampoco valía la pena que los matara así. Y ok, si ya lo hizo, no importa. Lo hizo y Makarov murió. ¿Y por qué digo murió? No digo entre comillas murió. Murió porque para mí murió en ese momento. Porque Makarov debió morir ahí. ¿Por qué? Porque eso le habría dado otro trasfondo más a todos los personajes. Recordemos que la muerte de Makarov, entre comillas, fue lo que detuvo la pelea, entre comillas, absurda entre Natsu y Grey. ¿Por qué? Porque Ersa llegó en ese momento y fue probablemente la primera vez o una de las primeras veces en que se vio a Ersa tan quebrada. Creo que la última vez que la mostraron así fue cuando mostraron su pasado en la saga de la pelea contra Yelal. Pero no se había visto a Ersa de esa forma. Y eso detuvo una pelea en la que estaban los dos descontrolados. Le habría dado trasfondo a eso, le habría dado trasfondo a la última pelea con Seraph, y le habría dado trasfondo a la última pelea con Agnologia. ¿Por qué? Porque los personajes hubiesen peleado desde un punto de vista en el que estaban devastados, en lo que tenían que hacerlo para al menos darle honor a la memoria de su maestro, pero no. Resulta que después veo que se empieza a mover y digo, no. Honestamente ahí sí casi me dieron ganas de llorar. No, incluso peor que cuando supuestamente había muerto, porque dije, ¿por qué arruinar así tu propia obra? Hay autores a los que realmente les da pánico, pero pánico en matar a personajes importantes. Como dije, Fairy Tail es como One Piece, son series en las que las muertes que ocurren creo que en un 98% en flashbacks, pero en la actualidad generalmente no muere nadie. Por muchos que les peguen 10 hachazos en el cráneo, no van a morir, y eso lo hace muy pero muy predecible. Creo que las muertes, cuando se manejan bien, son realmente puntos de inflexión que le agregan un valor enorme a una obra. Y no digo que tengan que empezar a matar en todas las shonen o cualquier anime a todos los personajes importantes para agregarle valor, porque eso tampoco le agregaría valor. También sería muy rutinario que empezaran a matarlo a todos. Pero el hecho de que un personaje sea famoso y que te guste no quiere decir que siempre tiene que llegar al final de la historia, a menos que sea el protagonista, obviamente. Pero si lo vas a revivir o lo vas a dejar vivir al personaje después de una situación extrema, tienes que agregarle algún valor al personaje. No puede seguir igual que antes, porque si sigue igual que antes es como si nada hubiera pasado. Y no puedes hacer una escena tan importante como esa, o como la de la isla Tenryujima, si después no vas a hacer que los demás personajes cambien de ninguna forma. ¿Por qué? Porque al final terminas desprestigiando tu propio trabajo. Como dije, Makarov es un personaje que me gusta, no me encanta, pero me gusta. Cumple su papel a la perfección. Creo que el papel de protector del gremio y de padre prácticamente de todos los miembros del gremio lo hace bastante bien. Pero el autor tuvo al menos 2 oportunidades en las cuales debió morir y no lo hizo, tal vez por el miedo a perder a un personaje importante o porque su naturaleza es así para hacer su historia. Así que nada, este ha sido el video de hoy. Pensaba hacer el video sobre todas las cosas que probablemente me chocaban un poquito de Fairy Tail. Entre eso está Lisana y su resurrección, que no sé por qué, pero estaba ese tema.
Y estaba también el tema del todopoderoso poder de la amistad. Pero iba a ser un video de 3 horas y hacía eso. Entonces voy a ir haciendo videos por separado para no desviarme tanto del tema. Y aún así me desvío del tema, pero no para centrarme más en puntos específicos. Así que nada, si te gustó el video, dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Adiós.